Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenos días, espero que estén bien, que escuchen ok. Así vamos a iniciar la sesión de hoy miércoles de el análisis en vivo, obviamente donde de a poco vamos haciendo un camino para perfeccionar la técnica de trading, ¿sí? Mi nombre es Emilia Jiménez y los voy a estar acompañando en esta sesión que es organizada por New Capital Securities. Son sesiones gratuitas y se dan todos los miércoles a las 10:30 am, horario de Perú. ¿Sí? Así que quedan invitados a participar en cada una de estas sesiones. Todas se graban y quedan subidas a mi canal de YouTube. Y también al canal de YouTube de New Capital se suben también los seminarios que se dictan los martes y los jueves. Bien, así que bueno, en el caso de que no hayan participado en otros anteriores, tienen las grabaciones aquí para poder verlas a todas y obviamente ir aprendiendo cada vez un poquito más. Vamos a iniciar entonces la sesión de hoy con un poco de análisis técnico primero y después vamos a ir viendo la parte fundamental. Hoy vamos a empezar al revés. Siempre vemos lo fundamental primero. Vamos a ver algunos movimientos porque el mercado ha estado muy volátil, ha hecho muchos movimientos interesantes y ha respetado mucho las líneas. ¿Mm? No, el seminario Alexandra es mañana, ¿sí? Es mañana a la noche. Ayer no hubo. Bien. Acá el gráfico que les estoy mostrando ahora es el del índice del dólar. Bien, vamos a ver este gráfico que ya lo veníamos trabajando, recuerden, hace muchísimo tiempo. Veníamos también usando mucho estas líneas rojas que ustedes pueden ver aquí. Y si les hago un zoom para atrás, ven que vienen de hace muchísimo tiempo. Y lo interesante es que el precio sigue respetando estas líneas, ¿sí? Las sigue respetando. Yo acá voy a hacer un poco más de zoom para poder apreciar entonces esto. Otra de las figuras que nos empezó a parecer interesante y relevante era toda esta zona, que es una consolidación, que tiene este mínimo de acá, tiene este mínimo aquí, lo repite 2 veces, y aquí el máximo lo toca 1, 2, 3, 4 veces, ¿sí? Este cuadro, o esta consolidación, como le quieran decir, marca un momento en el que el precio carece de fuerza para ir hacia arriba o para ir hacia abajo. Y este nivel era muy importante porque marcaba, ¿cómo decirles? Marca como un cambio en la lógica del precio. Se los voy a dibujar acá para que entiendan, porque son interesantes las consolidaciones. A ver, se lo voy a marcar con un lápiz de color negro, porque el precio viene cayendo así y de repente cambia el ángulo. ¿Mm? Viene cayendo y de repente se lateraliza. La lateralización puede indicar que el precio puede cambiar o puede seguir. En este caso, hizo como un falso rompimiento y volvió. ¿Bien? Por eso son importantes las consolidaciones, sobre todo cuando son horizontales y el precio viene con una diagonal. O cuando el precio viene horizontal y de repente hace una consolidación así. Como que te marca un cambio de las aceleraciones de los precios. ¿Mm? Evidentemente acá el precio deja de acelerarse hacia arriba o hacia abajo porque no tiene un rumbo claro específico en ese momento. Por eso es que aquí nosotros lo marcamos y quedamos atentos a lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó después? En este caso, se los marco. El precio acá con esta vela hace el rompimiento, sube y se iba a cualquiera de las resistencias más cercanas. Se fue a esta. La rompe y automáticamente cae nuevamente. O sea que ese es un rompimiento falso porque sube y baja. ¿Sí? Evidentemente rebota en esta resistencia, la rompe levemente, pero automáticamente vuelve a caer. Así que eso no lo tomamos como rompimiento. ¿A dónde vuelve? Vuelve a la zona de la consolidación. La rompe y apoya sobre ella. Vean, acá la toca 2 veces y vuelve a caer. Entonces lo que ha hecho con la consolidación es romperla de forma falsa
La rompe y ahora al apoyar ya sí tiene más solidez el movimiento, ¿sí? El rompimiento y apoyo es un patrón técnico interesante, ¿sí? A ver qué me ponen por acá, qué interesante que nos haces ver esto, gracias, porque a mí me cuesta al ojo detallar. Bien, y sí, es que eso es práctica, obviamente cada vez que ustedes asisten a estos seminarios van a ir viendo más ejemplos. Mientras más y más ejemplos vean, más fácil les va a hacer reconocer esos escenarios que se van presentando. También los que los va a ayudar muchísimo es hacer backtesting. Cuando uno hace backtesting y se va hacia atrás en el tiempo, puede ver mucho tiempo de historia en pocas horas o en pocos días. Por ejemplo, si yo quiero testear algún movimiento en particular, simplemente comprimo y me voy hacia atrás el tiempo que yo quiera, ¿sí? Y después con la tecla F12 yo puedo ir pasando eh, tecla, o sea, vela por vela, ¿sí? A ver, un segundo porque era así con la otra computadora que tenía. Déjenme ver si con esta es igual. No, con esta no. Debería ver cómo es con esta computadora. Pero con la anterior que yo tenía es con F12. Prueben ustedes, en el caso de las computadoras que tengan, vayan probando cómo les da entonces con el F12. ¿Bien? Porque a mí me sale como configuración. Pruébenlo, y ahí lo que van haciendo es avanzar vela por vela. ¿Sí? Esa va a ser la forma para que ustedes lo hagan. Bueno, volvemos. Después cada uno lo chequea. Entonces, de esa forma, al ir pasando vela por vela, uno puede ver comportamientos desde el año, no sé, 2005, 2006, o desde el tiempo que quieran. ¿Mm? Claro, se va corriendo vela por vela, o si no lo van haciendo con el mouse también. Nada más que esto va a ser más rápido. Obviamente se nos puede ir la velocidad. Pero con la tecla F12 uno va apretando y cada vez que uno aprieta aparece una velita nueva. Se va corriendo el gráfico, pero de a una vela, de a una velita. ¿Sí? Eso es lo interesante. Y mientras las velas van apareciendo, ustedes pueden ir trazando resistencias, pueden ir poniendo algún nivel horizontal, o pueden ir haciendo cualquier cosa. ¿Sí? Si no, también lo pueden hacer en TradingView y lo van desplazando con el mouse, ¿sí? O con, acá me apareció. ¿Mm? Pero me aparecen varias velas con la barra espaciadora, digamos. Aparecen varias. Pero bueno, cada uno, porque cada computadora es distinta, o sea, eso deberían verlo ustedes con la PC que usan, y ahí lo van chequeando. Si no, con el mouse. Lo interesante es que ustedes hagan estudio de las velas hacia atrás, porque se ahorran mucho tiempo, desde lo técnico. Lo fundamental, después lo van leyendo, van haciendo comparaciones por ejemplo, situaciones de crisis con crisis anteriores, cómo reaccionó el mercado, situaciones de bonanza económica, hacer comparaciones con otras. Desde ese punto, más que todo desde la historia, pueden ir haciendo comparaciones fundamentales. ¿Sí? Lo técnico, simplemente con backtest. Voy a ver en una hora este gráfico, y acá en una hora sí tenemos los apoyos con clímax. Esta clímax de acá, y acá tenemos esta otra. Así que en una hora este movimiento de rompimiento y apoyo sí nos da operación. Obviamente si bajamos mucho más, seguro van a haber otras formaciones. En media hora está este clímax, en media hora está esta interna, esta verde con esta roja. O sea que en la temporalidad que ustedes busquen, sin necesidad de irse a una tan baja, pueden ir encontrando. Simplemente en una hora ya hay. ¿Bien? Eso sucedió entonces con el dólar. Recuerden que cualquier duda que tengan me escriben. Y también hoy voy a hacer seguimiento a las entradas que ustedes vayan realizando. Así que si tienen alguna para compartirme, que quieran que chequee, con stop loss, punto de entrada, take profit, o si quieren que haga un análisis técnico de algún activo en particular, me avisan que los miércoles siempre me tomo un tiempo
para hacer esos chequeos de sus movimientos. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora un poco las bolsas y después vamos a ir viendo qué ha sido lo que las ha movido últimamente a nivel fundamental. A ver, esta línea aquí se ha movido un poquito, esta es la que corresponde, este es el ángulo, acá sería este ahí, voy a borrar este que está un poco inclinado, y este de aquí abajo, ahí está. Listo, entonces ahí ya está todo bien dibujado como corresponde. Vean aquí, en este caso les estoy mostrando el Standard & Poor's 500. Vamos a analizar en detalle entonces estas dos estructuras, la operación y la línea esta de resistencia. La vino respetando muy bien hasta que aquí se genera un rompimiento que es muy tímido, porque tenemos este pedacito de la vela que apenas sobrepasa, y aquí todo este otro pedazo más grande de la vela que está por dentro. Entonces, esta vela no se puede considerar un rompimiento, al menos de esta línea, ¿sí? La consolidación tiene, ¿cuáles son los toques más importantes de la consolidación? Este punto de abajo, 1, 2 y 3. De arriba, simplemente ha tocado esta resistencia, una sola. Si vamos más hacia acá abajo, acá de forma recta, el precio toca más veces. Toca una vez acá, 2, 3, 4. Quizá también la consolidación podría tener aquí un rompimiento falso. También podría ser, podemos probar. Porque nos va demostrando el tiempo que la resistencia está un poquito más abajo. ¿Sí? Ahí me gusta un poco más. Vamos a marcar entonces para que quede claro. 1, 2, 3 en soporte. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y acá hace rompimiento y apoyo. Entonces, esa línea, este nivel de resistencia de la consolidación es mucho más valedera que la de arriba, porque tiene más toques. Entonces, cuando ustedes no sepan dónde colocar una línea, simplemente fíjense dónde hay más toques. Donde haya más y sean más prolijos, ahí es. ¿Sí? Ese sería el criterio a tener en cuenta a la hora de hacer alguna marcación. Entonces, les decía que esta velita verde que rompe la resistencia, esta violeta, es muy pequeña y no puede ser tenida en cuenta. La que sí se genera como un rompimiento real, digamos, de esta línea, es esta velita verde, que está totalmente por fuera de la resistencia. Y a la vez, esta vela sí rompe la consolidación, porque vean, toda esta parte de la vela está por encima de la consolidación y solamente este pedacito queda por dentro. El tema es que no sea así como esto, que es un pedacito el que rompe, como que asoma. Eso no sirve. Tiene que ser un rompimiento más sustancial. Luego del rompimiento, el precio rompe, digamos, apoya y se va. Acá lo que tenemos que hacer es ver si hubo un patrón en una temporalidad menor o si hubo algo que nos haga dar la entrada. En temporalidad de 4 horas ya hay un patrón. Voy a ampliar y se lo voy a mostrar. En este caso, en 4 horas tengo esta vela, estas dos, que sería la vela envolvente. La verde envuelve a la roja. Ahí ya tenemos un patrón. El tema es que la entrada me la da ahí al cierre, o de última puedo programar un poquito más abajo si quiero, y ver si el precio me testea, que puede ser que ocurra, o puede ser que no. Si me voy a 1 hora, acá el toque se da muy claro, el rebote con 2 velas clímax. Entonces, en 1 hora también tengo patrón suficiente para entrar ese largo. Lo interesante es el rompimiento y el apoyo, que es un patrón muy interesante, o pullback, o acción rompa, ¿sí? Tiene muchos nombres. En realidad no importa cómo le llamen, lo que importa es que ustedes den cuenta que es ese patrón. Puede ser rompimiento y apoyo, puede ser retesteo. Se le dice pullback cuando pasa hacia abajo, y se le dice throwback cuando es hacia arriba. Llámenlo como quieran. A mí no me importa cómo le digan, me importa que sepan
que ese tipo de patrón genere entrada. ¿Sí? Voy leyendo por aquí, con esas formaciones técnicas de que rompió la consolidación, entonces significa que las bolsas ya se van definitivamente al alza. No, no significa que se van definitivamente al alza, significa que rompió, apoyó y te dio entrada. Que sea definitivo, me parece mucho para decirlo. Algo más interesante sería esto. Sería que realmente esto rompa esta resistencia, porque ahí te está rompiendo el inicio de la tendencia hacia la baja, de esta mini tendencia, que empezó acá con estos máximos. Si ya te rompe eso, ya te está desafiando y está poniendo fin al movimiento. Ojo que tenés esta resistencia acá, que podría frenarla. ¿Sí? Pero ya con romper esto ya estaría más, en más evidencia que viene con fuerza el mercado. Pero todavía esto, para confirmar una tendencia alcista, es poco. ¿Bien? A ver. Acá tiene que romper. Tendría que haber una vela. Es el inicio de la tendencia alcista dada por estos dos puntos. De la tendencia bajista. Estos dos puntos generan el ángulo de la baja. Si se rompe este punto, ya es otra cosa. De momento no. Todavía. Bien, a ver qué otra cosa me van poniendo por aquí. Ah, Fondi de Ernesto, que dice que acaba de ingresar, si se confirma la recuperación de los índices. Sí hay una recuperación. Eso sí se confirma que hay una recuperación. Lo que no se puede confirmar es que ya hay una tendencia alcista. Eh, o que ha roto esta caída. Eso todavía no. Y mañana está el dato de inflación, que va a estar atento. Es que no vio como si se hubiera congelado la pantalla. A ver. Es esto lo que tienen que romper. Ahí se ve la señal. Esto ahí. Bien. Esto es lo que genera la inclinación hacia la baja, es esto lo que se debe romper. Bárbaro. Bien, sigo leyendo las preguntas que me han hecho. Que me quedaron sin leer. En caso de que baje la vamos a ver los datos de inflación. Ya mismo vamos a ver eso. Se espera que baje a 6.5. Vamos a ver cuáles son las perspectivas que tienen los analistas y vamos a ver qué puede pasar con ese dato. Ya se va a estar cargando el calendario. Vamos a poner el dato de mañana, jueves. Y acá tenemos la inflación anual, ¿ven? Se espera que de 7.1 pase a 6.5, lo cual es muy bueno si realmente esto ocurre. Significa que está bajando a una velocidad interesante, está bajando bastante rápida la inflación, lo cual es muy, muy bueno. Y se espera que baje a nivel anual subyacente, a nivel mensual subyacente se espera que suba levemente. A nivel mensual, la inflación total también se prevé que baje. Solamente la subyacente, que es la que no tiene en cuenta los precios de la energía y de los alimentos. Pero yo siempre prefiero utilizar la inflación total, que tiene en cuenta absolutamente todos los datos de los precios. ¿Bien? Bien, a ver qué otra, si tengo alguna otra pregunta. No, esa era la última. Bueno, entonces les decía, en el caso de que la inflación salga más pequeña, que realmente sea 6.5 o incluso menos que 6.5, va a ser un dato muy, muy positivo para los índices. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente lo que está molestando, lo que está generando conflicto, lo que genera que la Reserva Federal sea tan restrictiva, realmente se está diluyendo. Y eso, por supuesto, es algo que sería muy bien tomado por los mercados. Pero bueno, hay que tener paciencia y ver qué sucede. Las perspectivas ya están dadas.
y hay que ver realmente cuál va a ser el dato. Y recuerden que para febrero, los primeros días, tenemos la decisión de las tasas de interés. Por un lado, Powell sigue insistiendo en que va a tener su mano dura, pero los mercados no le creen, lamentablemente. La recesión va a estar en peligro mientras las tasas estén altas. La recesión pues, se da más que todo por el desaliento, el desincentivo de la economía. Más que todo. Mientras la Fed no cambie de postura, el peligro de recesión sigue estando igual. Porque la inflación puede bajar, pero si la Fed no cambia, ahí está el problema. Ese es el problema. Acá yo les anexé en mi cuenta de Facebook, ¿sí? en mi fanpage, dos noticias para que podemos leer ahora, en un ratito, que dice que Powell ha desilusionado a los mercados y no despejó dudas sobre las tasas de interés. No están queriendo dar el brazo a torcer. Por más que la inflación baja, no cambian su postura. ¿Bien? Y aquí habla, esta noticia está en inglés, que también la vamos a leer, que habla sobre también de la Fed. Estas dos las subí hoy. Vamos a abrir primero esta. También abro esta otra. Pero vamos a ir leyendo esta que está acá. ¿Qué pasó? Esto sucedió ayer en el discurso que dio Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal. Evitó dar indicios sobre las tasas de interés, o sea que quiso evadir el tema, no quiso hablar en específico de eso. Pero, ¿a qué se sigue refiriendo? A la inflación. Y afirmó que es muy bueno que la Reserva Federal sea independiente de la influencia política. Es decir, que él sostiene, obviamente que es bueno esto, que el Banco Central no dependa del político de turno, porque si el político de turno tiene un tinte más de derecha o de izquierda, lo que haga el Banco Central va a ser totalmente diferente. Entonces acá, mucho mejor que sean independientes. Ahora, si lo son o no, no lo sabremos realmente, ¿sí? Pero él sostiene que esa independencia es fundamental para combatir la inflación. ¿Por qué es así? Y acá lo dice. Restaurar la estabilidad de los precios cuando la inflación es alta puede requerir medidas que no son populares a corto plazo. ¿A qué se refiere que no son populares? Que no son bien recibidas por el público. ¿Mm? No están a favor del pueblo, por así decirlo. ¿En qué sentido? Porque elevamos las tasas de interés para desacelerar la economía. O sea que ellos mismos están tomando la decisión de tomar medidas para desacelerar la economía. A ningún ciudadano le gusta que le desaceleren la economía, pero es necesario. Así funciona la economía. Y eso es lo que yo les decía, que siempre hay que ver, que todas estas medidas tienen un peso político, que no todos están dispuestos a llevar adelante, porque quedas como el ogro que está haciendo el ajuste, y el pueblo termina viviendo peor por eso que está hecho a sabiendas de las consecuencias. ¿Sí? Entonces, continúa. La ausencia de un control político directo sobre nuestras decisiones nos permite tomar estas medidas necesarias sin considerar los factores políticos a corto plazo. ¿Sí? Me parece muy interesante esto que él dice, porque él está dispuesto a llevar la inflación a donde la tenga que llevar, y si tiene que mantener las tasas de interés como las mantiene hasta ahora, lo va a hacer. Bien, vamos a ver el barómetro. A ver si ha cambiado, porque esto recuerden que suele ir cambiando de a poco. Depende de la percepción. Faltan 3 semanas todavía, falta bastante. Porque la decisión va a ser el día miércoles 1 de febrero. Así que falta. De momento, vamos a repasar, la tasa la tenemos en 4,50. Casi el 86%, vamos a redondear, el 86% considera que la tasa se va a ir a 4,75. Es decir, que va a subir 25 puntos básicos. Lo cual sigue siendo una subida, no se olviden de eso. Sube menos, pero sigue subiendo. Se sigue encareciendo el costo de los préstamos. No pierdan eso de vista. ¿Sí? Bueno, esta más o menos después habla de lo mismo.
pero les quería leer ese párrafo que me pareció muy interesante porque muestra que su postura no cambia, no está aflojando su visión, por más de que la inflación, si realmente queda en 6,50, está mostrando un avance muy interesante, bastante interesante. Porque imagínense que la inflación llegó a estar en 9,1 y si pasa a 6,50, le queda muy poco para llegar al 2%. Antes le sobraban 7 puntos, ahora le están sobrando 4,5. Si es que realmente el dato sale con ese número, con 6,50. ¿Sí? Hay que ver si realmente pasa. ¿Qué dice esta noticia? El mantra de la Fed de no recortar tipos de interés es rechazado por los mercados en recesión. Acá está este gráfico que es el del dot plot, que recuerden que es una encuesta de cómo se ven los tipos de interés y las proyecciones. Pero eso ya lo tratamos en otro momento y dejé un posteo acá en Instagram. Esta noticia no habla del dot plot en particular, pero lo ponen como gráfico. Yo creo que, acá subí una explicación de, de este posteo. Creo que la explicación la di en un seminario, ¿sí? Pero bueno, no recuerdo la fecha de ese seminario, pero debe haber sido cercana a la publicación hace 3 semanas. Si busquen en los seminarios de hace 3 semanas para verlos, creo que puede ser este o este, porque ahí hicimos revisión del dot plot y expliqué qué significa. ¿Sí? Bien, vamos a leer entonces esta noticia. ¿Qué pasa? Los funcionarios de la Reserva Federal están haciendo un esfuerzo de prensa de toda la corte para convencer a los inversionistas de que no recortarán la tasa de interés de referencia antes de fin de año. O sea que la Fed sigue con su discurso porque quieren convencer al inversionista que esto no va a cambiar, que la tasa sigue subiendo. Muchos están convencidos que ya a mediados del 2023, más diría el primer trimestre, la tasa va a seguir subiendo, pero ya en el segundo trimestre empezaría a estar plana. Esa es la perspectiva del inversionista, que ya también lo hemos dicho en otra oportunidad, hablamos del trimestre 1, 2, del cuatrimestre, perdón, el Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Recuerdan? Cuatrimestre 1, cuatrimestre 2, cuatrimestre 3, cuatrimestre 4. El primer cuatrimestre sería de enero a marzo, los primeros 3 meses. Esa es la perspectiva de que las tasas suban hasta esa fecha y que a partir de ahí se mantengan planas y el Q4, el cuarto cuatrimestre del año, serían los últimos 3 meses, mes 9, 10, 11 y 12 incluido, ahí ya bajaría. Pero acá la Reserva Federal está diciendo que no. Aunque es muy rápido posicionarse en algo que va a suceder en noviembre de este año. Es muy raro, porque en un año las cosas pueden cambiar considerablemente. Yo leía mucho que muchos piensan que hasta marzo subirían las tasas y que de ahí en adelante seguirían planas. Claro, más o menos eso es lo que ya mencionado, ¿sí? Pero la Fed dice que no van a recortar la tasa antes de fin de año, no lo van a hacer. Nos están diciendo que va a ser así. Yo no creo que puedan prever lo que va a pasar a finales de este año. Yo no creo que puedan prever eso. Para mí lo hacen más por una cuestión estratégica de que la gente no se confíe. Yo creo que lo hacen por ahí. ¿Por qué? Porque si la inflación viene bajando a este ritmo, como lo viene haciendo, y si realmente mañana se publica que hay más bajadas, ¿cómo va a estar de acá a fin de año? Para mí va a estar bastante más cerca del objetivo. Entonces, ¿tiene sentido realmente seguirla subiendo? Y no. Ahora, ¿qué pasa si la inflación empieza a subir de vuelta? Ahí es otra cosa. Pero ¿podemos saber hoy cómo va a estar la inflación de junio o julio? No, no se puede saber. Entonces uno puede proyectar cualquier cosa, lo que quiera. El tema es que hay que ser paciente e ir paso a paso, no nos podemos adelantar.
Eso es lo que yo considero. De momento viene bien, pero la Fed hace el esfuerzo de decir no, no se motiven, esto no cambió. ¿Sí? No quieren que los mercados vuelvan a subir, no quieren que haya rally de vuelta, porque eso genera más inflación, si todo sube de precio. Entonces, están conteniendo con su discurso las subidas de las bolsas, de cierta forma. La quieren contener. No quieren que se les vaya todo hacia arriba, porque los precios de las acciones que suben forman parte de los precios que suben también. Si se mantienen las tasas, los demás activos se mantendrían en rangos laterales. Si se mantienen las tasas, depende del sentimiento del mercado. Si el sentimiento del mercado se mantiene como hasta hoy, va a subir todo. No va a estar lateral. Si el sentimiento del inversionista en ese momento ve con los mismos ojos la situación de hoy, pero trasladada a tasas que se mantienen. Imagínense si al día de hoy, con tasas que siguen subiendo, el dólar viene cayendo y las bolsas han tenido rebotes hacia el alza, imagínense ya sabiendo que la tasa se mantiene. ¿No les parece que la gente va a reaccionar hacia arriba? Yo creo que es lo más factible. Pero como siempre les digo, son cosas que son factibles de que pasen, pero no son algo seguro, porque en este mundo no hay nada seguro. Bien, les muestro el Dow Jones. En el Dow Jones estábamos trabajando entonces también con estas líneas violetas, también con estas marrones. El precio aquí rompe hacia arriba, no nos da apoyo lamentablemente, así que acá no nos da opción de ir en largo, cosa que el Standard & Poor's sí lo hace. Pero cuando sube, vean que rebota en la resistencia y cae. O sea que si alguno acá estaba esperando un corto, obviamente en una temporalidad menor, quizá se le hubiese dado. ¿Sí? Vamos a ver. Era scalping esta, es de temporalidad muy pequeña, vean. Recién en media hora me da una estrella de la noche. Es una entrada súper scalping esta. ¿Sí? Y también me da estrella de la noche en 15 minutos. Así que esta puede ser que se haya dado para algunos, para otros no. Técnicamente está. Acá, ya que tenemos dos resistencias, vamos a poner esto así. Para trazar otra línea más con la misma inclinación violeta. Nasdaq, que acá el precio sí se respetó, las líneas siguen dentro de todo paralelas, están bien. Acá sí se rompió esto, subió hasta acá, rebotó, volvió, bajó, que es el rompimiento de apoyo, y vuelve a subir. O sea que esta línea intermedia la vamos a quitar, porque el precio se mantuvo rebotando entre este soporte y esta resistencia que vean. ¿Recuerdan lo que es cuando dos resistencias se unen o dos soportes se unen? Se hacen más fuerte. Acá hay una convergencia de resistencias, o sea que frena donde frenan ambas. ¿Sí? Vamos a ver en 30 minutos, a ver qué tenemos por ahí. Acá en 30 minutos tenemos esta vela envolvente que es enorme, o sea que está media feita. Perdón, estoy mostrando otra cosa, disculpen. Acá, ahora sí. Esta. Acá tenemos clímax en media hora y tenemos envolvente también al lado en media hora. Y acá tenemos interna, que sería la única, digamos, media hora. Acá la interna, que es el giro, y acá el envolvente y la clímax. Esos son los patrones que se dan 20 minutos, en este caso del, a ver, en 15. En 15 minutos hay más patrones. Tenemos clímax verde, tenemos interna y a la vez estrella de la mañana, las tres velas. Y acá tenemos estrella de la noche, envolvente. La más importante es la estrella de la noche. Y como verán, en todos los casos, el patrón en temporalidades. O sea que estas entradas, tanto a ver, ahí se los marco, tanto este corto de acá como este largo, como el largo del Standard & Poor's, son entradas más que todo un poco más de scalping, esta que se da acá.
en la resistencia de la consolidación. Pero todas las líneas y todos los gráficos ya estaban marcados de antes, no es algo que estamos marcando ahora. O sea que esas proyecciones que hicimos surtieron el efecto esperado para scalpers estuvieron atentos en ese momento. En el caso de que no lo hayan estado, no lo hayan hecho, un problema. Operaciones y oportunidades siempre. O sea que eso es simplemente, si se pasa una, bueno, voy a la otra y listo. O sea, no hay problema no hay que hacerse problema, ¿sí? Para nada. Vamos a ver el oro. A ver que voy a hacer un zoom negativo para ver que las líneas estén. Hay algunas acá que están medias feas. Está bien. Voy a, más que todo, con estas. A ver. No, pues dejé la otra un momentito. Esto de abajo. Ahora sí. Bien, eso quería acomodar. Ahora volvemos. Y ven acá que el precio, esto va ahí, el precio acá en el oro ha venido respetando muy bien estos soportes en el canal rojo, ha venido respetando muy bien esta resistencia. Y acá, recuerdo que les mencioné, que se los dibujé, se da como una especie de compresión del precio entre esto y esto, ¿sí? Como un triangulito, ¿sí? Donde el precio comprime, comprime, comprime y para algún lado rompe. Que podía ser para acá o podía ser para allá. En este caso rompió para arriba. ¿Dónde se produce el rompimiento? Acá. Y acá apoya una vez, apoya dos veces medio desprolijo. Y el segundo apoyo es bastante desprolijo, pero el primero es muy interesante. Y acá se va y se mantiene lateral allá arriba, entre esta zona de esta resistencia de acá y esta de acá. Es cuestión de acomodar bien el precio, a ver si se ha movido, que controle las naranjas, las violetas, perdón, pero no controle las rojas. Y esta de acá. Ah, esta está bien. Bueno, queda ahí en la mitad, entre esto y esto. Y también recuerden, cuando las líneas están muy cerca se arma como una zona, o sea que el precio puede rebotar en cualquier parte, cuando las líneas están muy, muy cerquitas. Si no, no. Está retrocediendo el oro. Acá sí, está retrocediendo acá. Ahí se los marco. Ahí. Pero recuerden que el oro depende mucho del dólar. En este caso el dólar se está manteniendo estable. ¿Y las bolsas cómo están? Las bolsas están subiendo. Entonces el oro retrocede en este caso porque es un activo de refugio financiero y si hay más apetito al riesgo, el refugio va a ir cediendo. Pero igual es muy poquito ese retroceso. En general la tendencia del oro está alcista, es un retroceso muy leve, chico, que no es tan significativo. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consultita? Les muestro rápidamente el boletín de hoy, 11 de enero. Este boletín recuerden que es gratuito y se distribuye a todas las personas que estén registradas desde la página web de New Capital. ¿Mm? Acá están todas las noticias principales, ¿sí? Acá me consultan si analizamos el dólar, sí, lo analizamos al inicio. Bien, después cuando esté subida la grabación lo podés ver desde ahí. Bueno, ¿qué pasa? El Banco Mundial recortó los pronósticos de crecimiento para la mayoría de los países y regiones y advirtió que nuevos impactos adversos podrían llevar a la economía mundial a una recesión. El Producto Bruto Interno Mundial probablemente aumentará un 1,7 este año, aproximadamente la mitad del ritmo previsto en junio. ¿Sí? Esto dijo el Banco Mundial.
Las acciones subieron antes de la apertura de Wall Street. Se espera una lectura en la inflación, que va a ser mañana, y también se van a dar las ganancias de grandes bancos a finales de la semana. Y justamente vamos a estar hablando en el seminario de mañana de estos temas. A ver, ahí se los... Bueno, va a cargar, ya de paso ya hago ahorita el seminario de mañana. Redoble de pobres es cada vez más fuerte con respecto al dato del año. Todos muy atentos. Los economistas esperan que el IPC general vaya al 6.5, desde el 7.1 al 6.5. Este es lo que se hace en consenso según Bloomberg. Así que vamos a ver qué sucede. Y por otro lado, el dólar estadounidense se negoció prácticamente como el estaba lateral. Hay un sentimiento de riesgo al alza, por eso las bolsas suben y el oro cae. Pero la atención está firmemente puesta en el dato clave de inflación. Por otro lado, el dólar ha estado bajo presión desde que alcanzó su máximo en septiembre, ya que comenzaron a tener en cuenta el del aumento de a medida que la inflación insiste no se terminó. Porque los inversores ya ven que está finalizando el ciclo de eventos. El inversor piensa una cosa y la dice otra. Hay un encontronazo en la mente del sentimiento. Y que quien maneja esos datos dicen, yo pienso ver. Entonces, ¿qué prima acá? ¿Lo que piensan y lo que piensan? Porque el inversor es quien decide en base a lo que cree. ¿Sí? Entonces, en ese caso, va a primar el sentimiento, porque piensan completamente lo opuesto al ¿sí? Que ya van a ser bastantes, desde el momento que inició toda esta carrera, hablamos de que había un cambio en el sentimiento del mercado. Si lo recuerdan, genial. Si no, vayan a ver los seminarios que son más o menos desde finales de octubre del año pasado, de ahí mencionando, de octubre y noviembre, que hay un cambio de sentimiento en los inversionistas. Y es por eso que el mercado ha tenido este comportamiento en específico con respecto al dólar. Cuando el fundamento es totalmente diferente, pero el sentimiento gobierna, porque el inversor decide en base a eso. ¿Qué? Porque los inversionistas compran la compran el rumor y venden la noticia. Así funciona el mercado, por emociones. Siempre funcionó así y seguramente seguirá de la misma forma. El día de hoy hemos analizado en el boletín el oro, el petróleo, el cobre con respecto a commodities. A acciones hemos visto Boeing, Nike, Coca-Cola, Meta Platforms y Chevron. Y con respecto a las divisas hemos visto euro neozelandés, libra canadiense, franco yen, dólar contra la corona sueca, australiano neozelandés y dólar franco. A ver, voy leyendo por acá que me dicen, hay novedades con la reapertura de China. La reapertura de China sigue bien. El tema es que tenían muchos datos, sí, cada vez más datos de que había más contagios, pero parece que se ha llegado al pico. Así que dentro de todo la parte de China está con apetito por el riesgo. Pero aún así pienso, dice Alexandra, es raro, el dólar debería fortalecerse por la tasa que tiene, y sí, debería, pero no lo hace. El tema es que estás queriendo racionalizar sentimientos, y los sentimientos no se racionalizan. Estás queriendo ver desde un lado racional algo que es una emoción. Hay que aprender a diferenciar eso. El fundamento, el sentimiento y lo técnico. Por eso es que hay 3 tipos de análisis en este mercado. ¿Sí? Al menos los que uso yo, seguramente habrá otros más, pero
yo me baso mucho en lo técnico, más el sentimiento, más el fundamento, y de ahí saco las conclusiones. En el técnico puede decir, quizá me está indicando que venda, en el sentimiento me puede estar diciendo que compre, y en el fundamento me puede decir que no haga nada. ¿Cuál elijo? Bueno, el que yo quiera. Yo puedo decidir como por cualquiera de ellos, pero son diferentes. Lo técnico es básicamente analizar soportes, resistencia, patrones, velas, formas, etc. El fundamento es analizar la parte económica, el contexto, los datos. Analizar datos. ¿Sí? Y con respecto al sentimiento es lo que creo, lo que pienso o lo que siente el mercado, en base a los datos o en base a lo técnico. Pero son cosas diferentes y que hay que aprender a tomar al sentimiento como lo que es. Y a veces no tiene ninguna lógica, la mayoría de las veces. ¿Sí? Carlos me dice que ha caído el rendimiento de los bonos. Vamos a verlos. Tengo acá el gráfico de bonos de 2 años y 10 años, el rendimiento. Acá tengo el de 10 años. Ahí está. Sí, el rendimiento de los bonos viene cayendo. En este caso, recuerden que este rendimiento viene muy a la perspectiva de subida de tasas. ¿Sí? Y también recuerden que, digamos, el precio del bono y el rendimiento del bono tienen movimientos opuestos. En este caso, si disminuye el rendimiento, es porque el precio del bono está subiendo. ¿Sí? ¿Y por qué sube? Porque está aumentando, en este caso, la demanda de bonos. Aumentó mucho la demanda de bonos, el rendimiento tiende a caer. Esa es la relación. ¿Y cuando se compran los bonos? Cuando hay más incertidumbre. El inversionista tiende mucho a refugiarse en la demanda de bonos. Y con respecto al rendimiento, este que es de 10 años está en 3,57 aproximadamente, y el de 2 años está en 4,25. Todavía el rendimiento de los bonos de 2 años es superior al de 10. Todavía está invertida la curva de bonos, lo cual es señal recesiva. O sea que el peligro de recesión no se ha ido a ningún lado, está ahí. Y va a estar ahí hasta que la Fed no... Eh, así que es bastante interesante este punto. ¿Sí? Acá creo que ya debo tener la página de New Capital, así es. Recuerden que mañana vamos a estar hablando sobre los resultados empresariales y el impacto en Wall Street. Este seminario es mañana 12 de enero a las 9:30 p.m. Así que quedan todos invitados a participar y obviamente vamos a estar analizando lo que pase con la Fed también. ¿Sí? Así que es muy interesante para que estén presentes, que vamos a estar analizando los dos eventos más relevantes, digamos, de estos últimos días. Acá en la página tienen diferentes cursos con temáticas específicas para que ustedes puedan ver en el caso que les interese alguno. Y después, para la parte de suscripciones, recuerden que tienen posibilidad de suscribirse a los reportes diarios y también a la cuenta, completando datos en los botones estos de registro y solicitar. La cuenta demo es para que tengan instalada esta plataforma en la computadora y puedan tener acceso a ver los gráficos y a trazar y a hacer simulaciones a diario. Y el boletín para estar informados sobre todos los acontecimientos que van ocurriendo en el mercado. Y obviamente asistir a estos seminarios para que yo les explique un poco el boletín, algunos puntos técnicos y demás. Otra vez, o sea, cuando se compran los bonos es porque la gente se refugia ahí por el miedo. Claro, los bonos son un activo de refugio financiero. Y a la vez también el rendimiento del bono está muy ligado a las tasas de interés, ¿sí? A las expectativas de las tasas. Y esas también caen por la expectativa que tienen los inversores de que las tasas cada vez crezcan menos. Los bonos, los rendimientos se disparaban cuando las tasas, el inversor sostenía que iban a disparar.
Ahora que las cosas han cambiado, el rendimiento de los bonos también. Así que también viene de ese lado. ¿Sí? ¿Tiene alguna otra pregunta que quiera hacerme? Hemos visto bastantes temas hoy, más que todo lo técnico estuvo interesante desde ver diferentes activos. Es bastante interesante ese tema. Mañana vamos a seguir entonces con esto, ver el desempeño que han tenido estos gráficos desde hoy esta mañana, y obviamente ver el impacto que genera la publicación de la inflación. Y obviamente cómo se están desempeñando los resultados empresariales. ¿Sí? Así que los invito a todos a que puedan participar. En el caso de que no puedan verlo en vivo, recuerden que las grabaciones se suben acá en mi canal de YouTube, así que pueden verlo en otro momento. Y seguramente entre mañana, sí, mañana a la mañana o a la tarde estaré subiendo la grabación de hoy, la que hemos hecho ahora. ¿Sí? Bueno, eso es todo entonces. Muchas gracias por acompañarnos y los espero a todos mañana a las 9:30 p.m. en la noche para hablar entonces de los temas que les mencionaba. ¿Sí? Muchas gracias y hasta mañana. Chao, chao.